podido presenciar y hemos podido ver en libros, en reportajes y en postales. La Muixeranga Algemesí, por supuesto, pueblo hermano con Valencia, un pueblo que también ha querido estar presente en esta cabalgata folclórica. Aquí lo tenemos, el detalle de esa torre humana, que es quizá la parte más conocida de la Muixeranga, pero que en realidad esta Muixeranga, propiamente dicha, es estructura en tres partes. Es lo que a lo mejor la gente desconoce: es el baile, las torres humanas y los cuadros plásticos. El baile es un paso previo, es un preámbulo a la formación de la torre. Posteriormente se forma esa torre humana y los cuadros plásticos representan escenas relacionadas con la imagen de la Mare de Déu. Es una peculiaridad, bueno, pues que a lo mejor no es tan conocida como la propia torre humana, quizá por ese componente, ¿no?, de espectáculo, de riesgo, de compenetración y de equilibrio que supone esta torre humana, pero bueno, también da un poco idea de lo elaboradas que son a veces las fiestas, que parecen más sencillas. Esta Muixeranga contiene esas tres partes: el baile, las torres humanas y los cuadros plásticos. Pero vamos a quedarnos quizá con esta imagen, con esa imagen internacional de Algemesí, la Muixeranga y esa torre humana que ahora empieza a desmontarse para dar paso al siguiente pueblo que nos visitará. Pero antes de eso, bueno, pues seguimos hablando a pie de calle con Judit Gorriz. ¿Y con quién, Judit? Él forma parte de la Muixeranga d'Algemesí y nos tienes que contar, Pepe, ens tens que contar quin és el misteri per a fer bé la Muixeranga. Ensayar a muntó. Però és molt difícil, este art. En què consisteix? Què ens podries dir? És ensayar i practicar, i a raïs d'ell hemos seguit naturalment totes les coses, però té que ser molt de sacrifici i molta col·laboració de gent que fa sa pinya per evitar una caiguda d'un xiquet xicotet, i fer, que és lo fundamental de la Muixeranga, que en la Muixeranga, si no n'hi ha xiquets, no n'hi ha Muixeranga. Això t'anava a dir, perquè estem veient també molts xiquets. Això significa que la festa i que la Muixeranga mai acabarà, que continua sempre moltes generacions. Porta molts anys, som els orígens de tots els castells d'Espanya i estem satisfets de mantenir la costum i la tradició, que se calcula que és dels anys 1600 o 1700 hi ha gràfics en Algemesí de que estan, totes les coses estan detallades allí i tot, i les mantenim totes. Bueno, Pepe, pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que continueu portant el vostre art per el que vos queda de recorregut. Gràcies. A vosaltres, gràcies. Adéu. Bueno, qué carnaval, Salva. Cuéntanos más cosas de lo que viene. Pues lo que se avecina es otra de esas estampas internacionalmente conocidas de la comunidad valenciana, el carnaval de Vinaròs. Vinaròs, el pueblo de los langostinos, pesquero de los langostinos, bueno, fresquísimos y buenísimos. Y también el pueblo del carnaval. Es no solo el carnaval más conocido de la comunidad valenciana, sino que, bueno, pues junto con el de las Islas Canarias, pues posiblemente el carnaval más popular a nivel de participación popular, no solo de gente del pueblo, sino que de gente que viene de fuera, pues de España. El carnaval que ya se tiene constancia de los primeros bailes de máscaras allá por el año 1871. Estamos hablando de muchísimos años de existencia de este carnaval. Un carnaval que, bueno, pues ahí tiene pues esa mezcla de espectáculo, de cierta provocación y de animación constante que caracteriza a todos los carnavales y que hace de este de Vinaròs, pues bueno, pues el centro de la fiesta, no solo de la provincia de Castellón, sino de toda la comunidad y de muchos pueblos también de España durante los días de carnaval. Un carnaval que, bueno, pues como casi todos los carnavales conocidos, a partir del año 39 pasó unas décadas de prohibición relativa, porque la verdad es que las autoridades del pueblo de Vinaròs
pues dieron cierta manga ancha a los vecinos para que se disfrazaran, ¿no? Y salían a la calle disfrazados, como que no quiere la cosa, ¿no? Lógicamente eso quiere decir que junto con el disfraz pues iba la fiesta, y la fiesta que no ha parado pues desde 1871, que ya les digo que hay constancia de bailes de estos de máscaras. Bueno, pues hasta hoy, fíjense ustedes la fiesta que llevan encima, el ritmo, la música que nos trae Vinaròs, que bueno, pues hace que el ritmo no pare, y que incluso Gloria, Victoria y Blanca Ortiz, a la que han visto también acompañando a nuestras falleras mayores de Valencia, pues acompañen el ritmo con movimientos del cuerpo, que tampoco está nada mal, ¿no? Para lo fresquita que está la noche. Vean ustedes también esas collas también de percusionistas, y esas carrozas tan espectaculares, llenas de plumas, de coloridos, de disfraces. Bueno, esto es una pequeñísima representación de lo que se da en Vinaròs cuando llega el carnaval. Es un carnaval que tiene infinidad de citas importantes para asistir, como por ejemplo la batalla de la harina, igual pues 300 kilos de harina se dispersan por todo el pueblo, lanzados de una parte a otra, de unas personas a otras, y que es uno de esos actos que dan paso a las festividades posteriores del carnaval. Luego también está la visita de Sa Majestat Carnestoltes, que es el rey de los carnavales, y que bueno, pues llega al puerto de Vinaròs, es recibido por todo el pueblo, desfila en cabalgata, realiza un pregón, y luego al final lo queman a Sa Majestat Carnestoltes, ¿no? Es una pintoresca y peculiar manera, bueno, pues de celebrar este carnaval. Ya le digo, un carnaval que no es simplemente el salir disfrazado y ya está, sino bueno, pues las coreografías, las collas, como ven ustedes, pues van, las comparsas, mejor dicho, van pues caracterizadas de manera homogénea. Se busca pues el espectáculo por encima de todo. Vamos a disfrutar un poquito de estas imágenes y de estos ritmos imparables que nos hacen movernos a todos. Vamos a disfrutar un poquito de ellos. Venga, escuchen y disfruten con nosotros. Esto es el carnaval de Vinaròs. Esto y mucho más, por supuesto, pero muchísimo más, porque más de 3.000 personas del pueblo de Vinaròs participan en más de 32 comparsas, con carrozas, con reinas, con percusión, con música, pero aparte está toda la gente que visita Vinaròs durante las fechas del carnaval y se suma a los festejos, y bueno, pues crea un ambiente único, ya les digo, no solo en nuestra comunidad. Y ahí está, vean ustedes los langostinos famosos de Vinaròs, de los que les hablaba yo anteriormente, que no sé si los repartirán, pero que pues vale la pena degustar, aunque no te lo regalen, vale la pena ir a Vinaròs, pasar un día visitando el pueblo, que además es muy bonito. El puerto es una zona encantadora de Vinaròs. Si es en carnaval es mejor aún, y además pues disfrutamos de la degustación de este rico langostino de Vinaròs. Ustedes, qué juerga, qué jolgorio, qué ritmo, cómo están disfrutando ellos, y cómo están haciendo disfrutar a todos los espectadores, por supuesto, que están disfrutando en primera persona, en vivo casi, de esta cabalgata folclórica internacional. Con ustedes este plano más general, más largo de toda la plaza del ayuntamiento, más de colorido, un sinfín de
la fiesta de Vinaròs. Como han visto, bueno, pues se ha hecho entrega, también se ha hecho obsequio. Los máximos representantes de la fiesta de esos langostinos. Y bueno, pues que el ritmo no pare, ¿no? Como dice la canción. Vean ustedes la juventud, cómo disfruta de esta fiesta. Y bueno, pues esto es el otro componente, el componente que se quería añadir a ese folclore autóctono cuando subiera la cabalgata del reino. Bueno, pues se quiso añadir este componente más de espectáculo, multicolor y multidisciplinar y para todos los públicos. Y por eso, como decíamos antes, esta cabalgata se introdujo dentro de las fechas, se desplazó en las fechas falleras y se hizo, bueno, pues participar a festividades y manifestaciones musicales, culturales y artísticas de todo tipo. Y les adelanto que si se quedan con nosotros van a seguir disfrutando de muchísimos ritmos y músicas muy atractivas y muy conocidas además, porque hay muchísimas sorpresas que nos va a deparar esta cabalgata folclórica, que este año se podría considerar quizás la más marchosa, si me permiten la expresión, de las cabalgatas folclóricas que se han realizado, y ya verán por qué. Vean ustedes, hombres, mujeres, gente más joven, gente más veterana, auténticas preciosidades, como corresponde a una buena mujer valenciana. Y bueno, pues el colorido, la fiesta, la pasión del carnaval trasladado a las fallas de Valencia. La comunión perfecta, porque al fin y al cabo también las fallas es fiesta, es color, es ruido, es sensaciones en vivo. Así que creo que una comunión perfecta, la del carnaval de Vinaròs y la de las fallas de Valencia. Yo creo que en ese plano que hemos visto rápido de estas componentes de la corte de honor bailando al son del ritmo de los carnavales, pues de alguna manera se compendia ese sentido de la fusión, ¿no? de las dos fiestas tan particulares, que tienen esas idiosincrasias tan peculiares como son las fallas de Valencia y el carnaval de Vinaròs. Sigue dejando su huella en las calles valencianas. Escuchamos un poquito más del ritmo carnaval de Vinaròs. Bien se lo está pasando la gente. Qué lujo de carrozas, qué lujo de mujeres. Perdonen si me reitero, pero es una maravilla ver todo este conjunto de vitalidad. Creo que es la palabra que define perfectamente esta fiesta, de vitalidad. Y está haciendo que, bueno, la gente valenciana que ha salido a la calle en esa noche fresquita que le decíamos que hacía aquí, bueno, pues está entrando en calor. Ya hace calor para toda la gente que está en la calle, ya hace calor y ya nos vamos a poner todos a disfrutar más aún si cabe. Si no hemos disfrutado bastante, que creo que sí, pero aún vamos a disfrutar más de todo lo que se avecina, que es mucho y, como he dicho antes, muy marchoso. Carrera de la banda de música, Sociedad Musical de la Unión de Transportes. Arranca la participación de la población de Vinaròs. Y disfrutando de todo esto que estamos viendo, pues también está Judith Gorrit a pie de calle, creo que disfrutando más que nosotros, ¿no, Judith? Aún. Yo me lo estoy pasando bomba, Salva, y como tú decías, la gente también está disfrutando. Yo antes, con tanto carnaval, con tanta música, no podía hacer entrevistas, pero ahora que ha bajado un poco el ritmo de la música, estoy con Carmen, ella es sevillana, ha venido a Fallas y supongo, Carmen, que te lo estás pasando bomba en esta cabalgata. Estupendamente, no lo he pensado. Oye, ¿qué esperabas ver hoy en la cabalgata folclórica? No me esperaba ver esto, desde luego.
No tenía ni idea, porque como es la primera vez que vengo, no tenía ni idea, pero vamos, no me esperabais. Una maravilla, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Oye, y la semana fallera, ¿vais a estar más días aquí en Valencia?